Eh, Totalmente actual en este momento es el sínodo de los obispos y los desafíos pastorales con respecto a la familia. De hecho, la familia desde hace nada más 60.000 años sigue siendo el sustento y la base de las sociedades. Sin embargo, estas han ido transformándose de una manera radical. Y por esto, la evangelización debe llegar a todas las formas en que la nueva familia, que también está en conflicto, sostiene en la cultura actual. Padre, ¿qué significa esta preocupación para crear un sínodo con respecto a esto? Bueno, pues lo que significa es que la Iglesia, como hemos dicho antes, está ahí donde existe la acción, donde está la acción. En términos mexicanos, donde está el relajo, ahí está. Donde está el guateque. Ahí está la Iglesia, tiene que estar la Iglesia, ¿no? Entonces hoy la Iglesia, diríamos que la familia, abusando del término que hemos mencionado antes de guerras y eso, es donde se libran las batallas más decisivas del futuro de la humanidad. Si al ser humano no se le educa en su familia a ser un hombre pacífico, un hombre respetuoso, un hombre amante de la justicia, de los derechos humanos, de los derechos ajenos, etcétera, pues ¿qué esperanza nos queda? ¿Quién va a educar a ese ser humano? La educación fundamental la recibimos en nuestras familias. En México, nuestra población católica dice que el 71% han recibido la fe a través de su mamá. Entonces, como han recibido la fe, también han recibido otros valores fundamentales que dan sentido y dirección a su vida. Entonces la Iglesia es consciente, como es, bueno, el gobierno también, y lo hemos oído por activa y por pasiva, decir que la familia es la célula básica de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces la Iglesia, pues, no es la primera vez que trata este tema. El Papa Juan Pablo II publicó, no recuerdo ahora exactamente si fue encíclica o fue otro tipo de documento, pero también muy importante, que se titulaba Familiaris Consortio, el consorcio de la familia, ¿verdad? Y entonces ahora, después de haber tratado el tema de la evangelización en el sínodo pasado, de hace 2 años, pues ahora se está convocando otro sínodo que tiene, diríamos, la evangelización como punto de referencia, pero dirigida a las familias, tanto en sentido pasivo como en sentido activo. En sentido pasivo, de que las familias tienen que ser evangelizadas. En sentido activo, de que las familias tienen que ser familias evangelizadoras, ¿verdad? Entonces, el Papa ha convocado este sínodo, que como ves tiene como título Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Sínodo, desafíos pastorales, quiere decir los desafíos que tiene la Iglesia, qué problemas se encuentra la Iglesia en la familia, en el contexto de la evangelización. Es decir, la Iglesia se ha propuesto esta evangelización de nuestro mundo y se encuentra con una institución fundamental que es la familia, y dice, bueno, ¿cómo vamos a evangelizar a la familia? ¿O qué papel va a tener la familia dentro de la evangelización, ¿no? Y entonces, pues, para eso se ha convocado este sínodo. Sínodo es una asamblea de la Iglesia, mayormente obispos, ¿no? Muy diferente de un concilio, muy diferente, porque en un concilio en un concilio ecuménico de la Iglesia Universal, participan todos los obispos hábiles de la Iglesia, todos. Hábiles me refiero a que tengan salud suficiente para participar. Mientras que en un sínodo solamente hay representantes de cada país, es que nosotros llamamos, en términos eclesiásticos, se llama conferencias episcopales. Entonces, de parte de México,
¿Quién ha ido? Ha ido un obispo, que es el cardenal de Guadalajara, que es el presidente de la conferencia episcopal, ¿verdad? Puede haber algún otro mexicano, no sé si habrá algún otro mexicano. Además de esos, pues hay otros cardenales que están en algún dicasterio del Vaticano o que tengan alguna nominación especial de parte del Papa. Además de esos, hay otros que son invitados de otras iglesias no católicas o romanas, y también hay, por ejemplo, 16 matrimonios, ¿no?, católicos, ¿verdad? Entonces, en total son 253 personas. En un concilio se juntarían hoy en día de 2 a 3 mil. Padre, aquí surge entonces una pregunta o una duda que es muy interesante. El contexto de la ideología e idiosincrasia de cada una de estas sociedades es distinto con respecto al sentir y el sentimiento de la familia y de los modales de la familia. ¿Qué tan fuerte debe ser el trabajo para ponerse totalmente de acuerdo y que la idea y el contexto sea la misma? Pues el trabajo es fuerte, porque ya se comenzó a trabajar. No sé si recuerdas que hace unos meses hablábamos de que se había distribuido un cuestionario, se había corrido por ahí, como que había sido un poco así, debajo de la mesa, pero no había sido, se distribuyó a las diócesis y con oportunidad de que los obispos decidieran si lo querían compartir con sacerdotes y laicos, lo que se llama el instrumento de trabajo. Es decir, se mandó el Papa mandó un documento, el otro día lo tenía en las manos, creo que eran unas 36 preguntas sobre los temas de la vida familiar, el apostolado familiar en las parroquias, en las diócesis, y a raíz de eso se elaboró un documento que en páginas, pues yo creo que tendrá las 200 páginas, porque aquí yo que tengo el índice solamente tiene 159 números, ¿no? Entonces, pues más o menos como la Evangelii Nuncian, el gozo del Evangelio que leíamos, tiene más de 200 páginas y tiene por ahí unas 150 números. Bueno, pues aparte de que ya hacen como más de medio año que se comenzó a trabajar en eso, y con eso se ha elaborado este documento que se puede encontrar, quien lo quiera ver, lo puede encontrar en internet. Basta con que busque ahí instrumento de trabajo del Sínodo de los Obispos sobre las familias, etcétera, pues así, y lo va a encontrar y lo puede leer. O sea, la Iglesia en ese sentido pues es una institución con mucha apertura. El que nada debe, nada teme, ¿verdad? La podrán acusar de ser conservadora o en su mentalidad, cosa que según cómo se vea, pues puede ser que sí, pero entre las iglesias, como tú has mencionado antes, pues diríamos que es la iglesia, no solamente iglesia, sino base de un grupo religioso, como llamamos comúnmente religión, más abierto de todos los que hay en el mundo. O sea, dentro del cristianismo, aunque haya algunos grupos por ahí religiosos que dicen, bueno, que si están aceptando la ordenación sacerdotal de mujeres o obispos homosexuales, etcétera, bueno, son cosas, diríamos que en definitiva son cosas de práctica, pero en la doctrina, en cuestión de doctrina, la Iglesia tiene una doctrina y también unas actitudes más abiertas. Lo que pasa es que hay esos temas en la Iglesia no se deciden de un día para otro. Precisamente uno de esos temas, bueno, uno y varios de esos temas se van a tratar o se están tratando, y han aparecido en los periódicos estos días mucho la referencia a la posición de la Iglesia frente a los homosexuales. Y al matrimonio homosexual. Y al matrimonio homosexual, todo lo referente a esto. Y por ejemplo, pues aquí en el capítulo 3 habla de las situaciones pastorales difíciles, ¿no? Y entre ellas pues habla de las uniones de hecho, de los separados, divorciados, los hijos y quienes se quedan solos, las madres solteras,
los separados y los divorciados, simplificación de causas matrimoniales, no practicantes sino creyentes que piden el matrimonio. O sea, hay muchos temas que se están tratando y uno de ellos que más preocupa en la práctica a quienes estamos en la iglesia es a los católicos que, habiéndose casado por el sacramento del matrimonio, se han separado, se han divorciado civilmente, siguen con el vínculo sacramental y contraen matrimonio civil con otra persona. Y entonces pues la práctica de la iglesia en la actualidad es que estas personas no pueden recibir los sacramentos, pero pues es bastante complejo el tema, ¿no? Y entonces lo está estudiando la iglesia para ver si esta es la solución mejor o no lo es, porque son muchos miles de católicos que están en esa situación irregular, que a veces vienen a casarse y que a veces pues sí ciertamente se les da la absolución cuando están simplemente divorciados y no han contraído matrimonio con otra persona, ¿verdad? Porque el hecho de divorciarse, pues claro que supone un permiso de la jerarquía que no lo piden, porque ni saben que lo deben de pedir, pero es un poco ridículo que habiendo contraído matrimonio ante una comunidad, luego por su cuenta y riesgo, sin contar con nadie, se separan, ¿verdad? Padre, sobre las implicaciones que esto conlleva, en un minuto las comentamos.